Buenas noches para todos. Espero hayan descansado en esta semana de receso, la hayan pasado bien y pues todos se encuentren bien. Entonces ya iniciamos nuestra 10ª semana académica del semestre y pues como es claro para el cronograma y para ustedes, pues ya digamos estamos en esta etapa de cierre del corte 2, básicamente. Entonces la clase de hoy la vamos a dedicar a hacer un repaso general de todos esos aspectos que hemos visto en esta corte, que básicamente tienen que ver con la epistemología jurídica y concretamente con una de sus partes fundamentales, uno de sus ejes, que es la interpretación jurídica. Entonces, y que obviamente son los elementos que ustedes deben incorporar en su proyecto de epistemología del semestre que están desarrollando los diferentes grupos y que obviamente pues es la actividad de cierre de esta corte. Además, pues obviamente de los aspectos que tienen que ver con el proyecto integrador, que ya miraremos eso. Entonces vamos a dedicar hoy esta clase a ese repaso, a ese resumen de la Corte 2, que como les decía, se ha centrado en la epistemología jurídica, en esos conceptos, en esos enfoques, en esas características y en esos dos elementos fundamentales que tienen que ver con la interpretación y con la investigación jurídica. Y concretamente, pues como parte de las temáticas que desarrollamos en estas clases, pues hablamos de la interpretación jurídica, tanto en su concepto como las diferentes categorías, doctrinas que conforman la interpretación jurídica y los diferentes métodos que nosotros como abogados podemos desarrollar para hacer la interpretación jurídica y que, como les decía, pues tiene que estar inmersa en sus proyectos epistemológicos que están desarrollando los diferentes grupos en este semestre. Entonces, en ese orden de ideas, recordemos que el fundamento de la epistemología jurídica como parte mejor de lo que es la filosofía del derecho, como esa rama macro de la filosofía general y que obviamente tiene como elemento fundamental toda la reflexión sobre el contenido de la ley. Es básicamente a lo que se dedica la filosofía del derecho a través de sus diferentes métodos, el deductivo, el crítico, el comparativo, el inductivo, y que esos métodos de esa reflexión pues nos llevan a la interpretación de la ley, que básicamente es lo que conforma la hermenéutica jurídica, esa disciplina, también esa rama de la filosofía del derecho que nos lleva a la interpretación de la ley y que da paso justamente a la epistemología jurídica, que ya es esa reflexión sobre el contenido de la ley, pero también su interpretación y todo lo que hay que desarrollar desde el conocimiento y desde la reflexión de esas normas a la aplicación de la ley, obviamente teniendo como eje fundamental el derecho, que es el objeto de conocimiento de la epistemología jurídica, y donde tienen cabida, pues obviamente todos esos enfoques epistemológicos, esas corrientes epistemológicas que vienen de la epistemología general, pero que son aplicables naturalmente a la epistemología del derecho y que fueron pues lo que vimos en nuestra primera parte de este semestre, el empirismo, el subjetivismo, el criticismo, etcétera, etcétera, todas aquellas corrientes epistemológicas que fundamentan esa aproximación al conocimiento, esos enfoques y esas formas de abordar el conocimiento, particularmente de los objetos y en nuestro caso, en la epistemología jurídica, ese objeto de conocimiento nuestro que es el derecho. Entonces ahí, pues, de esos conceptos, pues es que nosotros básicamente eh, concluimos la epistemología jurídica es una rama del derecho, reflexiona sobre las diferentes formas de entender el concepto de la ley, examina ese origen del derecho, le repito, como objeto de conocimiento que es el derecho de la epistemología jurídica y obviamente comprendiendo que el ser humano es único
y obviamente como tal hace que cada persona, cada sociedad y cada individuo pues tenga una forma diferente de ser que lo lleva a pensar y actuar de formas diferentes y a poder desarrollar todo ese conocimiento desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, y eso hace que entonces el derecho deba abordarse no solamente desde la ley, desde la interpretación de la ley pura, de la ley, de la letra, sino tener en cuenta todos esos elementos sociológicos, epistemológicos, que tienen que ver con la comprensión de los fenómenos, de los hechos jurídicos y obviamente de la aplicación de la ley en esos diferentes contextos y de acuerdo con los diferentes casos, las diferentes situaciones y los diferentes hechos que particularizan y hacen muy específico un determinado caso o un determinado problema jurídico. Entonces, en ese sentido, pues es que nosotros hacemos esa comprensión, esa aproximación, o hicimos esa comprensión, esa contextualización de lo que es la epistemología jurídica. Y como recordamos, pues entonces esos dos elementos fundamentales, esos dos ejes sobre los cuales se desarrolla la epistemología jurídica, pues son la interpretación jurídica y esa interpretación jurídica que tiene diferentes métodos, diferentes enfoques, que los vimos en detalle y ahora los vamos a repasar naturalmente. Y el otro elemento que es la investigación jurídica, que obviamente la investigación jurídica será todo el tema que desarrollaremos y que nos ocupe en este tercer corte, en lo que nos resta del curso. Entonces recordemos que particularmente tenemos unos fundamentos de la investigación jurídica como ese procedimiento, ese conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, etcétera, etcétera, que lo que busca es indagar y estudiar las normas, los hechos jurídicos y valorarlos de acuerdo con esos hallazgos, esa indagación que se haya hecho y naturalmente teniendo como base ese elemento de la interpretación de las normas para poder valorar esos hechos y esos fenómenos jurídicos que nosotros estamos abordando particularmente en nuestros proyectos o en nuestra vida profesional en los casos que nosotros estemos desarrollando en cualquiera de las ramas del derecho. Y obviamente, pues basados en esos dos pilares del derecho, como es el derecho natural, que desde el derecho natural, desde esa mirada del derecho natural, pues las leyes se interpretan con una concepción sociológica, interdisciplinaria, atendiendo a esos fenómenos, a esos hechos, a esas cosas que están allá en la realidad, en los casos, en el contexto real, y desde esa perspectiva, entonces nosotros podemos abordar e interpretar la ley. Pero también lo podemos hacer desde la otra orilla, digámoslo así, del derecho, que es el derecho positivo, que ya desde el derecho positivo, la interpretación de la ley y de los fenómenos jurídicos solamente tiene en cuenta la valoración, la medición de los hechos, de las situaciones que se presentan, pero a la luz de lo que dice la ley, de la normatividad pura, del sentido y el significado que se le dé a las leyes desde su misma concepción y desde su mismo texto, desde su misma letra. Entonces, pero digamos que estos dos ejes fundamentales sobre los cuales se desarrolla la epistemología jurídica, recordemos que se fundamenta en la lógica jurídica, que digamos que es ese método sistemático que le permite al jurista estructurar las normas, hacer sus racionamientos jurídicos, desarrollar toda la conceptualización de los hechos, de las normas, y digamos que el objetivo final de esa lógica, de ese método sistemático, ordenado, lógico, valga la redundancia, sistemático de las normas, de las leyes, de los hechos, de los fenómenos jurídicos, pues busca es perfeccionar ese criterio de verdad que se requiere para alcanzar la justicia, que en últimas es el objetivo final, ese objetivo teleológico que tiene el derecho. Y recordemos que justamente en este corte, pues ustedes desarrollaron, participaron en el foro relacionado con
con base en esa lectura sobre la verdad del derecho, entonces ustedes plantearon sus opiniones, sus observaciones, sus comentarios, sus posiciones, sus ideas frente a lo que es la verdad en el derecho, y fue lo que desarrollamos justamente en el foro 2 de esta corte. Entonces ya después de que nosotros conceptualizamos y analizamos todos estos aspectos ya particulares de los dos ejes sobre los cuales se desarrolla la epistemología jurídica, pues nos metimos de lleno a lo que era la interpretación jurídica. Entonces, para meternos de lleno a la interpretación jurídica, entendida como ese tratar de descubrir o buscar, indagar cuál es el sentido, cuál era el pensamiento del legislador y tratar de explicar desde ahí el sentido de una ley, de una norma, pues eso es lo que hace la interpretación jurídica. Igualmente, decíamos que lo que busca la interpretación jurídica es desentrañar, llegar a ese significado último de ese contenido de las normas y poder ahí descubrir ese pensamiento, esa idea, esas intencionalidades que encierra ese texto que está sobre el cual están escritos esas normas y trascender a ese texto, a esa letra, para poder descubrir cuál era la intencionalidad, cuál era el propósito, el por qué, las razones por las cuales se produjo esa ley, se emitió esa norma, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en ese sentido, la interpretación jurídica pues busca descubrir, develar ese sentido que está inmerso allá en las normas y que obviamente, dependiendo de los diferentes enfoques, las diferentes miradas, los diferentes métodos que utilicemos nosotros para la interpretación, pues obviamente vamos a encontrar diversos sentidos. O sea, desde los diferentes enfoques, pues se le va a dar un sentido o una interpretación distinta a las normas. Entonces, con la interpretación jurídica, lo que se busca es que podamos seleccionar el sentido que más se ajuste a esa solución que nosotros estamos buscando en un caso concreto y que realmente se adecue, sea pertinente, sea la más adecuada a la situación real, al momento social o político o económico o del caso concreto que estamos desarrollando, pues sea la que más se ajuste y sea la que más, digamos, la que más sirva a los propósitos que nosotros le estamos dando a la norma. Entonces, básicamente esa es la interpretación jurídica y a partir de ahí, pues dijimos que, digamos, la interpretación jurídica tiene dos grandes categorías. Una categoría es desde la fuente, desde dónde se origina, cuál es el origen, cuál es la fuente de donde nos está llegando esa interpretación jurídica. Y ahí teníamos entonces que había una categoría doctrinal o científica, que es esa interpretación que nos viene de esos grandes pensadores, investigadores o esas eminencias, por decirlo de alguna forma, del derecho, esos magistrados o esos estudiosos del derecho interpretan las normas, interpretan las leyes, nos dan la interpretación. Y si bien decíamos que esa interpretación pues no es obligatoria, pues realmente por las calidades de las personas, de la fuente de donde proviene esa interpretación, pues normalmente se sigue o nos apoyamos mucho en esas interpretaciones. Entonces, digamos que ahí es cuando nosotros hablamos de que esos grandes personajes del derecho, esos grandes pensadores del derecho o esas autoridades del derecho están sentando doctrina sobre las normas y por eso se llama la interpretación doctrinal o científica. Digamos que otro origen de la interpretación pues es la interpretación que dan los jueces. Cuando los jueces dictan sentencia, emiten sus resoluciones o sus jurisprudencias o toman sus decisiones, dan las decisiones sobre un determinado caso, pues esas interpretaciones que está dando el juez, pues obviamente son, pues esas sí son de cumplimiento, de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, pues obviamente existen las diferentes instancias de revisión, de apelación, de casación, para que desde otros jueces
otros tribunales desde su perspectiva interpreten esas normas y revisen, pues digamos, esa interpretación inicial que dio una instancia. Entonces, eso es lo que origina las diferentes instancias y los diferentes recursos que nosotros utilizamos en el derecho, que es la interpretación judicial o jurisprudencial, que es la que emanan esos tribunales o esos jueces. Y finalmente, pues una de las fuentes, digamos, más recurrentes también en el derecho, pues es la fuente primaria, o sea, quien desarrolló esa norma, quien la estructuró, quien la emitió, pues digamos, es una persona que da la interpretación a la norma, nos dice cuáles fueron las razones, cuál es el propósito, por qué, qué alcance tiene esa normatividad, porque digámoslo así, es el autor de la norma. Por eso se llama una interpretación auténtica, porque digamos, en el autor. Pero en nuestro ordenamiento jurídico, pues nosotros sabemos que todas las normas son sancionadas, son aprobadas por el órgano legislativo, el poder legislativo de nuestro país, o sea, el Congreso. Entonces también esas comisiones, esos legisladores, pues son los que dan la interpretación a las diferentes normas que ellos están emitiendo o están aprobando. Por eso también se llama interpretación legislativa. Entonces, digamos que el origen de donde proviene esas interpretaciones, pues es una categoría y es la categoría que nos dan las fuentes de donde provienen esa interpretación. Y la otra interpretación, pues, tiene que ver con el alcance. Digamos que hasta dónde va esa norma, qué cubre, cuáles sus límites, hasta dónde llega, cuál es el alcance de las normas, pues es otra categoría de interpretación jurídica que nosotros tenemos. Entonces, de acuerdo con esos alcances, con esa extensión de la interpretación, pues decíamos que puede ser declarativa o estricta. Digamos que ahí el alcance, la delimitación está supeditada a la interpretación que hace el operador jurídico ciñéndose a lo que dice la norma. O sea, lo que está declarado en la norma, en la ley, entonces el operador jurídico se ciña a esa interpretación y sigue esa interpretación y por eso se llama declarativa o restrictiva. Pero igual, como nosotros lo comentábamos en su momento, digamos que hay normas que en el momento que se expiden o dadas las circunstancias o las condiciones que da el legislador al emitir la norma, la ley, pues digamos que a veces son normas muy restringidas, o sea, el alcance es demasiado limitado, entonces el operador judicial en su interpretación debe modificar ese alcance, por eso se llama modificativa, y puede ampliarla a casos similares, a otras situaciones, a otros hechos, a otros fenómenos jurídicos y ampliar un poco más el alcance de esa norma. Entonces, digamos que ahí está haciendo una interpretación extensiva, ampliando de tipo modificativo pero extensivo porque está ampliando el alcance o los límites de la norma. O por el contrario, recordemos que ya también expiden normas que son demasiado amplias, que cubren muchos aspectos, que digamos su alcance es muy, muy amplio. Entonces se necesita que en su interpretación el operador judicial la restrinja un poco, le ponga límites, digamos así, al alcance de esas normas. Entonces ahí lo que está haciendo es una interpretación restrictiva de tipo modificativo, porque está modificando de alguna forma en su interpretación la norma, pero de manera restrictiva, limitando el alcance de esa norma. Entonces, esas eran las dos grandes categorías que veíamos nosotros en su momento sobre la interpretación jurídica. Entonces, recordemos que con base en esas categorías es que surgen los métodos de interpretación. Y ahí nosotros comenzamos a detallar los diferentes métodos de interpretación jurídica. Entonces, recordemos que estaba el método gramatical,
que es básicamente la interpretación literal de la ley. Entonces, básicamente se busca descubrir el significado y el sentido de la norma a través de el análisis textual, de la interpretación textual de lo que dice la norma. Y recordemos que inclusive decíamos por allá en algún momento que esa interpretación gramatical puede llegar hasta el mismo análisis etimológico, o sea, el origen de las palabras, y que por eso era que nosotros en derecho utilizábamos muchas frases, muchas expresiones, muchas palabras en latín para, digamos, darle el sentido preciso de lo que se quiere decir en la norma y de la manera como se está interpretando ese texto literal de la norma. Entonces, ese es el método gramatical. Está también el método lógico. Entonces, recordemos que el método lógico es porque nosotros en esa interpretación por este método, pues para llegar al verdadero significado de la norma, seguimos una serie de razonamientos lógicos que si bien se basan en el texto, en lo que está escrito en la norma, pues nosotros vamos más allá, porque entonces descomponemos la norma en todas las partes de su estructura y analizamos cada una de esas partes. Digamos, el objeto de la norma, las motivaciones, la parte sustantiva, o sea, el articulado, los parágrafos, etcétera, etcétera, la parte resolutoria. O sea, todas esas grandes partes, esos grandes componentes de la estructura de una norma, nosotros los analizamos para dar una interpretación de tipo lógico y lo que hacemos es tratar de establecer esas relaciones y relaciones lógicas, por eso se llama así el método, entre las diferentes partes de la estructura de esa norma. Y teníamos también el método sistemático. Recuerden que el método sistemático es que nos dice que una ley, una norma no es aislada, pertenece a un grupo, a un conjunto, a un cuerpo normativo, o sea, hace parte de un sistema normativo, a un sistema del ordenamiento jurídico que obviamente es necesario analizarlo para poder interpretar la norma. Hay que analizar todo el contexto de ese sistema al cual pertenece esa norma, en sus intencionalidades, en sus propósitos, en sus alcances, y no podemos, según el método lógico, interpretar la norma aisladamente, sino dentro de todo ese conjunto de ordenamiento, de conjunto de normas al cual pertenece esa norma. Teníamos también el método histórico. Recuerden que el método histórico es ya una interpretación que nosotros pretendemos darle a las normas, pero recurriendo a todos los antecedentes de esa norma. O sea, buscar cuál fue la idea del autor al concebir o a elaborar ese proyecto, esa ley, los motivos que propiciaron la redacción, la emisión de esa norma. Entonces ahí nosotros tenemos que mirar todo ese recorrido histórico justamente que ha tenido la norma, las modificaciones, los cambios, todo lo que ha trascendido a lo largo del tiempo de esa norma y a partir de eso nosotros hacemos esa interpretación. Pues ahí obviamente tenemos que recurrir a registros, a informes, a debates, etcétera. Algo que para poder nosotros hacer esa interpretación nos indique cuál ha sido el recorrido, cuál ha sido la historia de esa norma. Entonces, también vimos el método teleológico. No olviden que lo teleológico tiene que ver con el fin último de las cosas. Entonces, utilizar el método de interpretación jurídica teleológico significa que nosotros estamos buscando el fin último. Pretendemos llegar a la interpretación de la norma a través del fin, del propósito final para el cual fue hecha o fue emitida esa norma. Entonces, digamos que nosotros en el método teleológico hacemos la interpretación es buscando ese fin, esa finalidad, ese fin último de esa norma por el cual fue incorporada al ordenamiento jurídico, es decir, cuál es la razón de ser de esa norma, que es básicamente lo que busca
la interpretación por el método teleológico. Vimos también el método genético, que se refiere a la génesis, o sea, al origen de la norma. Entonces nosotros, para interpretar una norma por el método genético, nos vamos allá, al origen, al nacimiento de la norma, y digamos que vamos a extraer, a hacer ese análisis, esa interpretación en el contexto en el que fue emitido y en el que salió esa norma. O sea, cuáles eran las circunstancias jurídicas, políticas, sociales que llevaron a emitir, a estructurar y a redactar esa norma. O sea, cuál fue las razones que dieron origen a esa normatividad. Y a partir de esas razones es que nosotros hacemos la interpretación de la norma. Digamos que ya ahí entramos luego a uno de los métodos que son de uso más frecuente entre nosotros y más de uso cotidiano en los ámbitos jurídicos, que es de acuerdo al uso. Digamos que ahí es cuando nosotros damos a la norma la interpretación, o buscamos mejor por este método la interpretación que más se ajuste a las necesidades que nosotros tenemos en un caso específico, en una situación o en un fenómeno jurídico determinado. Entonces nosotros buscamos por medio de este método, les repito, la interpretación que más se ajuste, que se adecue y que nos sirva, por eso se llama de acuerdo al uso, que nos sirva para los fines que nosotros estamos buscando en el caso concreto en el que nosotros estamos o se está aplicando esa norma, esas leyes que nosotros estamos interpretando. Y el otro método que también es de uso muy frecuente es el analógico. O sea, digamos que es el método que fundamenta la jurisprudencia, porque nosotros simplemente interpretamos la ley para aplicarla en un determinado caso, haciendo una analogía, o sea, comparándola con una situación, un caso similar, con la aplicación, la interpretación que se dio en otro hecho, en otro caso, les repito, o en otra situación, en otro ámbito jurídico, y traemos nosotros hacemos extensiva esa interpretación por analogía a el caso en el que nosotros estamos interpretando y haciendo aplicación de esa norma. Por eso se llama el método analógico o extensivo. Y entonces, digamos que esos métodos que nosotros vimos, pues obviamente se fundamentan en unas teorías, en unas doctrinas que son el fundamento epistemológico, el fundamento conceptual, el fundamento teórico de esos métodos. Digamos, porque esos métodos de alguna forma son operativos, son funcionales, o sea, son cosas de aplicación nosotros en los casos, en los hechos jurídicos o en los proyectos que nosotros estemos desarrollando, pero digamos que tienen detrás un respaldo teórico, un respaldo conceptual, filosófico, epistemológico, que lo dan las doctrinas o las teorías que existen de la interpretación jurídica. Entonces ahí, si recordemos la teoría de la exégesis, que básicamente lo que dice esta teoría es que la interpretación jurídica debe necesariamente ceñirse a la consulta de la ley. O sea, la ley, la norma, la letra, el texto de la norma es la fuente única y exclusiva para nosotros aplicar en el derecho, para hacer la interpretación. Entonces, inclusive decíamos, recuerden que los exégetas, que así se llaman los que siguen esta doctrina, sostienen que la única ley es el derecho. El derecho es la ley. Entonces, esa es una doctrina y obviamente hay unos métodos, como el método gramatical, pues que está va muy en esta línea de esta doctrina, de esta teoría. También existe la teoría dogmática, que digamos que la teoría dogmática lo que busca es que en el método de interpretación que nosotros utilicemos, realmente hagamos una interpretación correcta de la ley. O sea, y esa interpretación correcta de la ley, entonces nosotros lo hacemos indagando
sobre... entonces podemos decir que dentro de esta doctrina dogmática se enmarcan métodos, por ejemplo, como el método teleológico, el método genético, por ejemplo. Otra doctrina, otra teoría, pues es la de la evolución histórica, y básicamente pues es, digamos, sustenta pues naturalmente ese método de interpretación histórica, y pues digamos que esta teoría dice que la interpretación en vez de buscar esa voluntad subjetiva del legislador, pues debe buscar la mejor forma de aplicar la ley conforme a sus objetivos, conforme a sus fines, a sus propósitos. Entonces, digamos que de alguna manera también el método, de acuerdo con el uso, pues hace parte de esta doctrina de la evolución histórica. Recuerden también que nosotros vimos la teoría o la doctrina del derecho libre, que básicamente, como su denominación lo sugiere, pues propugna por la libertad del juez de interpretar el derecho, digamos, a tal punto que inclusive puede dejar de un lado el contenido de la norma y hacer su propia interpretación. Entonces, digamos que la teoría o el método mejor, de acuerdo con el uso, inclusive el método por analogía, pues tienden un poco a ese tema que está relacionado con la doctrina del derecho libre. Porque también pues conocimos la teoría del derecho puro, o la teoría pura del derecho, como se denomina, que es digamos, es toda la interpretación que hay detrás, buscando cómo esa creación de derecho, ese desarrollo de derecho que producen las normas, las jurisprudencias, las sentencias, etcétera, etcétera, ese espíritu que hay detrás de esa interpretación. Y digamos que es una interpretación que se hace cuando es necesario hacer la aplicación de la ley. O sea, de acuerdo con el derecho puro, la interpretación jurídica solamente se debe hacer en el momento de aplicar la ley y de acuerdo con el contexto o con el fenómeno donde se está aplicando esa normativa, esa ley. Entonces, digamos que el metodológico está como enmarcado dentro de esta teoría. Y finalmente vimos la teoría egológica, que es una teoría donde, digamos, propone que no es la ley la que se interpreta, lo que se interpreta son los hechos, los fenómenos, las situaciones, los casos jurídicos, o sea, digamos, los hechos que, que se suceden en un caso, que, digamos, los hechos que realizan las personas, esos fenómenos, esos acontecimientos, y digamos que a través de esa conducta humana eso es lo que se debe interpretar, y obviamente después de eso sí compararlos contra las normas, contra las leyes, para nosotros poder mirar esos elementos. Entonces, digamos que estas son las teorías, las de interpretación jurídica, que respaldan, que dan sustento, como les decía, a esos métodos de interpretación jurídica que vimos. Entonces, digamos que en esos términos, en esas condiciones, pues digamos que es que nosotros hemos venido desarrollando las temáticas, como les decía al comienzo de esta corte, y que obviamente son las que nosotros debemos incluir en esa actividad 2 de cierre que denominamos del corte 2. Entonces recuerden, finalmente, para concluir este resumen, que las actividades que nosotros tenemos en curso, uno es el desarrollo del proyecto integrador como tal, que recuerden que es un ensayo crítico alrededor de unas 5 o 6 páginas. Ese ensayo crítico que ustedes, pues nosotros vimos las características en las que se redacta o cómo se redacta, y la estructura que tiene un ensayo crítico, y obviamente pues en su aula virtual pues hay una guía de cómo desarrollar
ese ensayo crítico y básicamente tiene que ver, o ese ensayo se debe desarrollar con base en esa lectura que también está en el aula virtual, que son los cambios en el derecho frente a la pandemia por el COVID. No olviden que esa actividad está en la semana 9 del aula virtual y el plazo que nosotros tenemos o que ustedes tienen para subir al aula esa actividad, pues es este jueves 15 de octubre hasta la medianoche, que es cuando se cierra la plataforma. Y en ese mismo sentido, entonces, la otra actividad, pues es la actividad del cierre de este corte 2, que tiene que ver con el proyecto de epistemología que están desarrollando los diferentes grupos y que básicamente se fundamenta en esa descripción, en ese planteamiento completo del problema ya ajustado con las observaciones que en esa retroalimentación que yo les hice a cada uno de los grupos, entonces ajustar ese planteamiento del problema y obviamente ya hacer una breve descripción de las normas, las leyes, los decretos, las sentencias o los procedimientos jurídicos sobre los cuales ustedes están fundamentando su proyecto y su propuesta de intervención en cada uno de los proyectos. Para luego decidir los grupos cuál es el enfoque o la corriente epistemológica que van a seguir y que va a orientar esa intervención. Y obviamente recordemos que pues el elemento de nuestra disciplina y de particularmente de esta asignatura de la epistemología es la argumentación. Entonces, decir por qué ustedes consideran que ese enfoque o esa corriente epistemológica que escogieron es la que les sirve para orientar su proyecto. Y finalmente, de estos métodos de interpretación jurídica que vimos y que acabamos de resumir, cuál es el seleccionar dos, indicando por qué los seleccionas y cómo es que van a aplicar esos métodos de interpretación sobre esas normas que están soportando su proyecto de investigación. Recuerden que como es la actividad del cierre, nuestro corte 2 cierra el 24 de octubre. Esta actividad pues está en la semana 10 del aula virtual y el plazo es hasta la próxima semana, el 24 de octubre a la medianoche, que igual se cierra la plataforma. Entonces, digamos que en términos generales, esto es lo que nosotros hemos venido trabajando en nuestro corte 2, en nuestra asignatura sobre estas temáticas y es básicamente las actividades de cierre que tenemos para este corte 2. Entonces, en ese entendido, es importante que si ustedes tienen preguntas, dudas, inquietudes, cualquier observación, me escriben al correo o a través del foro que hay en su aula virtual de Pregúntele al Profesor. Con mucho gusto estoy atento a resolver cualquier inquietud, cualquier pregunta. Y en ese sentido, como obviamente la próxima semana es que deben hacer ustedes, los grupos deben hacer entrega de su actividad de cierre de la Corte 2, entonces vamos a aprovechar nuestro tiempo de clase de la próxima semana, la sesión de clase de la próxima semana, para que ustedes terminen de alistar o hagan conclusión o revisar su trabajo de cierre del semestre, sus proyectos en los diferentes grupos. Entonces, les repito, vamos a aprovechar nuestro tiempo de las sesiones de la próxima semana, nuestro tiempo de clase, para que los grupos puedan terminar, puedan desarrollar y culminen satisfactoriamente esos proyectos y los puedan subir dentro del plazo y adecuadamente, les repito, en la semana 10 de nuestra aula virtual, que es donde está, digamos, el espacio para subir esa actividad de cierre del corte 2. Entonces, en ese sentido, pues lo que les quiero decir es que en la próxima semana, pues no tendremos sesión de clase y ya para alistarnos de esa manera ya a meternos en los temas correspondientes a la investigación jurídica, que es, digamos, la parte que nos hace falta de este curso de epistemología jurídica y que obviamente hace parte de las temáticas del desarrollo del corte 3 y cierre de esta materia de epistemología.
Así que muchas gracias a todos por su atención, mucha suerte y estoy atento en el correo a cualquier inquietud, a cualquier duda, a cualquier pregunta que tengan los grupos, que tengan ustedes sobre estos temas de nuestra materia. Muchas gracias y buenas noches para todos.